Hola amigos, sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López, como cada semana, en una nueva semana de HDT. ¿Cómo estás, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a otra semana de Hablemos de Trading. Súper contento de estar aquí nuevamente en lo que se ha convertido en nuestra terapia semanal y en nuestra forma de capaz tratar de transmitir y enseñar un poquito lo que hemos aprendido en este tiempo haciendo trading. Para los que no nos conocen, ya tenemos combinado, bueno, creo que más de 10 años haciendo trading en acciones americanas. Y bueno, ya tenemos más de 100 episodios en un proyecto que comenzamos ya hace más de 2 años, donde empezamos a transmitir aquí los conocimientos, lo que hemos aprendido y tratando de ayudarlos a ustedes a encontrar su camino y a tratar de entender lo que es realmente el trading real. Nosotros hacemos trading en acciones americanas y somos, yo diría que, bueno, un 90% analistas técnicos. Nos gusta a veces hablar un poquito de lo fundamental, nos gusta un poquito entender lo macro, entender por qué pasan las cosas o por qué creemos que están pasando las cosas y jugar un poquito con ese análisis fundamental, pero al final del día somos analistas técnicos, nos gusta ver de gráficas, nos gusta hablar de eso y por eso es que el episodio de hoy lo hemos orientado a este tema que se debate muchísimo porque vemos que muchas veces la gente comenzando comete el error de a lo mejor inundar su gráfica de muchos indicadores y creo que primero aprenden sobre los indicadores y después sobre la acción del precio, que es ese llamado price action que vemos tanto en Internet. Entonces, hoy estaremos hablando un poquito sobre las dos cosas. Price action, acción del precio versus indicadores, cuál es mejor, cuál es peor, cómo a lo mejor complementarlos y llevarnos por ahí. Pero bueno, antes de arrancar, como siempre, un poquito de publicidad de parte de Arturo que nos ayuda para que la gente nos siga en las redes sociales. Sí, mira, nos pueden seguir en nuestro Instagram, que estamos como hablemos.de.trading. En Twitter estamos como Hablemos Trading. Nuestro correo electrónico, correo.htt@gmail.com y nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de Trading. También esta semana nos llega la notificación por parte de YouTube donde ya a partir de esto, desde creo que este mes, si no me equivoco, se va a empezar a hacer uso de los arroba o de los nombres de usuario, cosa que antes no pasaba en YouTube y eso dificultaba a veces un poco encontrarnos o encontrar a alguien, un creador de contenido en esta red social o en esta plataforma. Entonces, a partir de ahora también pueden encontrarnos en YouTube como arroba hablemos de trading. Bueno, Arturo, vamos a comenzar entonces con el episodio. A mí me encanta este tipo de episodio porque nos vamos a la gráfica, nos vamos a cómo compararlo y nos vamos a como la raíz de análisis técnico. Entonces, hablando de raíz, yo quiero comenzar con qué es esa acción del precio, porque yo recuerdo aquel momento donde después de tener la gráfica con por lo menos 5 o 6 indicadores, donde buscaba a lo mejor alinear 5 luz verde de cada uno para poder entrar. Alguien me habla de price action y yo no entendía que era el price action, pensaba que era otro indicador, incluso recuerdo haberlo buscado como price action en los indicadores, hasta que empiezo a estudiar y empiezo a entender y es cuando mi cerebro de trader hace como un clic, ¿no? Y es donde yo digo, mira, a ver, aquí sí, aquí como que sí es. Todavía no hacía patrones clásicos, todavía estaba en esa búsqueda. ¿Qué es el price action? El price action para mí, lo voy a decir primero con mis palabras, para mí no es más que el análisis de la estructura que va formando el precio a través del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros vemos cómo un activo que va tradeando hace movimientos que al final del día es como ese cuento de la línea, que una línea no es más que una sucesión de puntos. Vemos cómo hay movimientos, cómo día a día, si lo vamos a escoger una, un time frame en gráficas diarias. Vemos como todos los días el precio tiene un movimiento y tiene un cierre. Y si quieren empezar a entenderlo, pueden ir buscar en vez de verlo como velas, pueden verlo como líneas y van a ver esa estructura. Y van a entender cómo poco a poco de repente encontramos puntos de soporte, puntos de resistencia, puntos en los cuales el precio, en lo que llega a ese tope, el precio se devuelve. Cuando llega a esa base, el precio hace un rebote y eso es lo que va formando esa estructura del precio. Y es lo que llamamos price action, porque es entender dónde es más posible o probable que el precio tienda o pueda devolverse, lo cual nos ayuda a identificar esos puntos de entrada, de salida, puntos de stop loss, etcétera. No sé cuál sería tu definición. Mira, sí, o sea, yo comparto totalmente lo que tú estás comentando. Quizás lo complementaría un poco más con que todo lo que es el análisis de la acción del precio va desde el estudio de las mismas velas japonesas, de cómo se van componiendo, cómo, o sea,
Me refiero a la parte de la composición, es a cómo se ve, o sea, cómo estás viendo esa estructura de vela en los diferentes time frames, cómo son los precios de apertura, cómo son los precios de cierre, las formas que está en la que está cerrando la vela. Y yo creo que es como tú dices, en un principio, todo el mundo habla de price action, todo el mundo habla sobre eso y uno nunca entiende y realmente, o sea, entenderlo es mucho más sencillo de lo que parece. Lo que es complicado es realmente como volverse, no digamos expertos, sino aprender muy bien qué es lo que está ocurriendo. Porque, o sea, hay libros, yo no sé si sí, seguramente lo has visto, que hay un libro que es como la Biblia del estudio de las velas japonesas. Y claro, y yo la primera vez cuando, o sea, aprendiendo del tema del trading, cuando estaba empezando, yo veo ese libro, que era un libro como de 300 páginas, enorme el libro, y decía, ¿qué tanto hay que hablar de las velas japonesas? O sea, ¿qué tanto puedes explicar tú sobre eso? Y era muy interesante porque a medida que obviamente empezaba con lo básico, empezaba con, bueno, qué era una vela japonesa, cómo estaba compuesta, todo ese tema, pero después poco a poco él iba agregando la información y le iba agregando complejidad. Y a partir de eso, él sacaba conclusiones de, bueno, de interpretar qué era lo que posiblemente estuviese pasando en el mercado. Y escuchen bien que dije posiblemente porque que lo hemos dicho mil veces, nunca sabemos lo que va a pasar bien en el mercado, pero busca o consigue una muy buena interpretación de lo que está ocurriendo entre la oferta y la demanda en ese momento en la acción, en el mercado, en lo que estés estudiando y analizando en ese momento. Entonces, claro, el análisis de la acción del precio no es más que eh, analizar e interpretar justamente los movimientos de precio. ¿A partir de qué? Bueno, de los precios de apertura, de los máximos, de los mínimos, de los precios de cierre, de las zonas en donde se encuentra el precio, qué es lo que está haciendo. Ahora, yo creo que ahí hay un debate y lo veníamos hablando ahorita hace poco, o sea, antes del episodio, que era justamente cuáles son como los componentes del análisis del precio, o sea, de la acción del precio. Y claro, para mí siempre en mi cabeza han estado, son dos elementos, precio y volumen. Pero muchas veces, y José me hizo la declaración de que muchas veces lo que dicen es que es 100% precio, es 100% movimiento de precio. No sé si explico un poco eso, cómo es esa explicación. Lo que pasa es que los puristas del análisis técnico, del price action como tal, primero, bueno, no voy a tocar las desventajas, ahorita hablamos de eso, pero con el tema de volumen y el precio, dicen que al final del día, incluso hay mercados en los cuales no tienes data fidedigna del volumen, entonces lo descarga. Incluso en Forex es uno de esos mercados donde es difícil tener una data precisa del tema de volumen. Y Forex es uno de los mercados donde, igual en criptomonedas, pero en criptomonedas tú estás trayendo Bitcoin y te vas a un exchange, pero ese exchange está manejando una cantidad finita de Bitcoin, y hay cientos de exchanges. No es como, por ejemplo, nosotros en acciones americanas, que en acciones americanas, si estamos trayendo AMD cotiza en Nasdaq, es el único lugar en el cual se dan las compras y la venta, por lo tanto tenemos un volumen que es el universo total de las transacciones que está teniendo ese activo. Mientras si nos vamos a Bitcoin o si nos vamos a Forex, a un par, euro dólar, al final del día no tenemos esa data real o no tenemos una data que realmente pueda ser válida. Tenemos una data que puede darnos una muestra, puede darnos cierta guía de lo que está pasando, pero no tenemos la data real. Entonces, a partir de ahí es donde ellos dicen, mira, el price action no depende enteramente del volumen, se puede complementar, pero también tú puedes ser un purista de price action donde tu gráfica sea una gráfica desnuda. A mí me encanta ese tipo de gráfica y solamente ves el precio. Y a partir de ahí tú identifiques porque volvemos a lo que decía Arturo. Yo tengo aquí en pantalla el libro que seguramente debe ser esa que se llama guía básica de Candlestick, que tiene como unas figuras japonesas Sí, en la portada, que es verde. Un sí, libro sí. enorme. Y es ese tema que hemos conversado. Nosotros nosotros como ignorantes de este tema al comenzar, no sabíamos la cantidad de las cosas que ignorábamos y creíamos que una vela japonesa era simplemente esos cuatro factores, el alza, la mínima, la entrada, el precio de apertura y el de cierre.
La realidad es que hay mucho que estudiar y hay gente que dice, estos puristas que no usan el volumen o no necesariamente usan el volumen, dicen que tú en una vela puedes interpretar cómo fue esa oferta y demanda sin saber cuántas personas compraron. Ahora, yo estoy de tu lado totalmente. Para mí, pensar en precio y no pensar en volumen es difícil. A mí me gusta, pero entiendo que es por el mercado que operamos. Entiendo que cuando nosotros vemos una vela y enseguida bajamos la mirada automáticamente a ver el volumen, a ver si el volumen fue acompañado o no, es porque tenemos una data real. Sin embargo, también debemos aclarar que dentro de todo el universo de Price Action, el volumen es rey, porque aunque perdón, el precio es rey, porque aunque el volumen nos ayuda, tú tienes que estar de acuerdo conmigo que muchas veces vemos como un movimiento muy fuerte, con un volumen muy pequeño, por debajo incluso del promedio, en teoría no está validando ese movimiento. Y sin embargo, el movimiento es real, el movimiento se da, la acción rompe nuevos máximos y el volumen nunca lo acompañó. Entonces, al final del día, el precio siempre es rey. Claro. Sí, no, incluso hasta pasa el caso contrario. Ocurre que se forma, o sea, se forma la vela, va acompañado de un buen volumen e igual falla la entrada. O sea, al final es lo que tú dices. O sea, el precio siempre va a ser el que comanda en general todo. Pero sí soy partidario de que, eh, o sea, yo veo el volumen como más un tema de intención al movimiento, o sea, como que acompaña, o sea, si tú vas a llegar y vas a tocar una zona de soporte, una zona de resistencia, si tú me das un patrón, o sea, un patrón de, no sé, imagínate una zona de soporte y va a rebotar con un martillo alcista. Si ese martillo alcista viene acompañado con un buen volumen o un volumen por encima del promedio, no tiene que ser un volumen exagerado, sino un volumen por encima del promedio, ya a mí me está dando que hay interés en esa zona, como que hay interés en que puede rebotar el precio. Entonces, si yo en cambio veo lo mismo, pero lo veo sin volumen, siempre me lo pienso dos veces porque obviamente se sale de mi plan de trading. Y por eso yo creo que a lo que voy es, esto es un tema muy, sigue siendo muy personal, sigue siendo muy a lo que te funciona a ti. O sea, la gente que no, inclusive yo me acuerdo que vi hace poco el curso de opciones que yo vi, la chica que me dio el curso, ella estaba comentando que ella en todos los que eran, o sea, su estrategia de rebote, sobre todo en MA200, ella lo hacía sin ver el volumen. Ella simplemente veía, está testeando MA200, esto es una zona importante de soporte, compro, o sea, así, directo, y yo, ¿sabes? Yo quedé pero ¿cómo? O sea, no ves más Ah, nada. Y a ella le funciona, y le funciona perfectamente, más bien ella dice que sus mejores operaciones siempre son en esa zona. Pero a mí me mira, da... permíteme compartir pantalla para mostrar un ejemplo de eso, ¿no? De eso que estamos hablando, mientras terminas la idea. Dale, dale. Sí, sí, ya, y ahí te permití compartir. Yo a lo que iba con eso era que termina siendo un tema de qué es lo que te funciona a ti o qué es lo que le funciona a la persona que está operando. O sea, si no te... Ahí ya se ve la pantalla. Si quieres explica el Mira, ejemplo. yo, para el tema este de volumen, porque repito, a mí me encanta el volumen tanto como Arturo y lo uso muchísimo, pero volvemos al tema del purismo en el price action, ¿no? Cómo el price action debería estar por encima de todo, incluso de las señales que uno considera irrefutables, y por lo menos en este caso volumen. Y lo quiero aclarar es porque después vamos a eso, cuando estemos entrando a la parte de indicadores, bueno, ya deberíamos empezar a entrar en la parte de indicadores. Y es que por más que el indicador diga es momento de comprar, si el volumen, si el precio no te está confirmando o diciendo, al final, como dice el dicho en inglés en el trading, el precio es el que paga. Por ejemplo, aquí vemos como yo, Robinhood, que es una empresa que he estado tratando de encontrar un punto de entrada en algún momento. Tengo rato viendo cómo a lo mejor aquí en este punto hace cierta consolidación. Este día, el 29 de marzo de este año, hizo un movimiento bastante fuerte, una vela bastante fuerte, con una vela de volumen increíble, que es esta que está aquí abajo, que estamos, si la comparamos con el volumen promedio, es tres, casi cuatro veces más del volumen promedio de los últimos 3 meses. Entonces, esta era la vela como tal, una vela que aparte de venir de romper una línea de tendencia negativa o bajista, después romper por encima de lo que ha sido una zona como de oferta y demanda fuerte, yo digo, mira, este es el punto de entrada perfecto. ¿Qué decía esta operativa o qué decía mi plan de trading? Mira, esta es operativa para tomar en este punto de rompimiento con el stop por debajo de ella y un target a largo plazo para que haga correr. ¿Qué ocurrió? Después de esto ocurrió lo que yo diría,
impensable, ¿no? Ocurrió lo que a lo mejor yo creí que no iba a pasar, que es que después que compro, 3 días después el precio cae y toca mi stop. Y ni siquiera es que toca mi stop y después se devuelve, sino que toca mi stop y después hizo nuevos mínimos y nuevos mínimos y nuevos mínimos. ¿Por qué? ¿Qué es la moraleja? Independientemente de que el volumen haga ese movimiento explosivo, si el precio no me está dando o no me mantiene mi teoría alcista, que es la que me dio mi compra, o mi teoría bajista, que es la que me dio mi venta, simplemente hay que salir y hay que creer en el volumen, en el precio. Independientemente, usemos el volumen como confirmación, pero no es el definitivo. El definitivo siempre va a ser el precio. Ahora, y ahí yo creo que también la moraleja, y no viene de este episodio, sino es gracias a Dios que colocaste un stop loss. Claro, porque La si no, una agradezco. pérdida de 1% puede haber sido una pérdida de 4%. Claro. Entonces, y eso no va en el episodio, pero es una buena moraleja y conclusión sobre eso. Ya, ahora, por otro lado, ¿qué son los indicadores? Entonces, los indicadores, ¿verdad? Se forman porque son elementos que uno agrega a la gráfica o son elementos que uno, o sea, son que salen a partir o son el resultado de fórmulas matemáticas. Y lo que buscan es también a partir de el precio, a partir de cualquier elemento del precio, dependiendo del indicador, buscar una forma de, perdí la palabra, perdí la palabra. Eh, am, o sea, una forma, ok, perdí la palabra, José. O sea, un indicador al final del día lo que busca es, mediante el uso de la data pasada, esta palabra es importante, no la pierdan de vista, mediante data pasada, porque no hay indicador que predice, que ese es el gran punto. Queremos que entiendan que un indicador nunca te va a predecir lo que va a pasar, porque el indicador se está basando en la data del pasado. Es imposible que te prediga, te vaya a predecir algo. No funciona así. Simplemente con una data pasada, como funciona en estadística, nosotros con una data buscamos plantear y entender qué es lo más probable o posible que pueda terminar pasando. Sin embargo, como bien conocemos en estadística, el hecho de yo tener una, una, una muestra que me diga que, mira, el 80% me dice que esto es lo que va a pasar, no significa que eso sea lo que termine pasando. Al final, todos los indicadores, no existe un indicador que trabaje con data futura, porque a eso se le llama Walter Mercado, una persona que lee el futuro, ¿no? Aquí siempre va a usar la data del pasado, la data del pasado, para tratar de dar su modelo. Por lo menos, el indicador más famoso y más básico de todos es la media móvil. La media móvil no es más que un indicador que la programación o la matemática detrás de él te dice, me tienes que dar eh, qué data quieres que yo use. Si quieres que use el precio del cierre, el precio de apertura o el precio promedio. Lo vemos aquí tranquilamente. Aquí yo tengo el indicador. El input. ¿Qué data quieres que use? Mira, yo quiero que uses el de 30 o el de 8. Ok, perfecto. Quiere decir que en una gráfica de 30 días, yo le voy a dar a él que me use el precio de cierre de los últimos 30 días. Y él lo que hace es que suma el precio de cierre. Un día fue, por ejemplo, aquí en Robinhood, un día fue 16, un día fue 18, un día fue 17. Y en el camino me va sacando mi promedio y me lo va mostrando en forma de línea. Esto no son más que una sucesión de puntos que se va formando. Por lo tanto, si bien yo entiendo que en el momento en que el precio esté por debajo o por encima de esta línea, si está por debajo significa que estamos en una tendencia bajista, porque estamos por debajo del precio promedio de los últimos otros 30, 40 días, depende de la data que haya usado. Si estamos por encima, podemos decir, bueno, hay un cambio de tendencia. Sin embargo, no termina siendo algo verídico o 100% porque es simplemente lo que pudiera pasar usando esa data pasada. ¿Te volvió la palabra? No, no me volvió la palabra, pero sí, perdón, pero yo lo que voy es que obviamente ahí la palabra importante es justamente es la palabra pasada, o sea, al final es o sea, los indicadores toman ya información del precio que ya ocurrió. ¿Verdad? Entonces, a partir de eso, bueno, por lo menos la media móvil lo que va haciendo es va construyendo una línea a partir de una sucesión de puntos. Y lo que quería explicar José con la media móvil es que la media móvil, dependiendo del periodo que tú le coloques, ¿verdad? Porque siempre las más conocidas son EMA 20, EMA 50 y EMA 200. Y dependiendo de justamente por ejemplo, la de 20 periodos significa bueno, él lo que hace es la sumatoria de los últimos 20 precios de cierre, ¿verdad?
y saca, o sea, hace el promedio de esos 20 días y va colocando un punto. Y así va. Entonces la de 50 bueno, de los últimos 50 días y la de 200 de los últimos 200 días. Y eso lo que te va dando es información de, bueno, de cómo está el precio en relación al promedio de los últimos 20, de los últimos 50 o de los últimos 200 días. Así como en la media móvil hay muchísimos, de verdad que hay muchísimos, pero todos dependen justamente del precio directamente. Entonces, eh, am, nosotros cuando empezamos, siempre que iniciamos en el trading, directamente vamos a los indicadores porque justamente creemos que los indicadores nos van a dar el 100% de la verdad de todo. Cuando justamente no es que sea todo lo contrario, sino que siempre el precio es el que te va a terminar dando como la realidad del tema, sobre todo por lo que dijimos. Y de ahí vamos, de ahí vamos a hablar de un poco sobre las ventajas y desventajas que tiene cada uno de ellos. Ahí colocaste el RSI. Queremos seguir como una forma de que la gente vea que, porque, ¿cuáles son los famosos? Cuando nosotros comenzamos, lo primero que nos dicen es mételo en estocástico, mételo en RSI, mételo en MACD. Y son famosos porque, y a lo mejor me adelanto un poquito, porque son fáciles de entender, cree uno. O sea, yo te digo a ti, mira, el RSI es tú te vas a Wikipedia, pones RSI y te dice, RSI es un indicador que mide la fuerza relativa, pero no te dice relativo a qué, que es importante, la fuerza relativa de una acción. Y básicamente tiene dos líneas, una línea tope de 70, una línea base de 30. Si toca la de 70, significa que el precio está sobrecomprado y que hay que vender. Si toca la de 30, es que es el momento de comprar. Pero el problema es que no te da contexto. Y aunque tú puedas decir, mira, sí, ahora lo entiendo perfectamente, a lo mejor no, no, nunca te va a dar con certeza, porque no existe un indicador perfecto, no existe. Para mí, más bien, el indicador ralentiza tu proceso porque te hace creer que es más fácil y le metes cuatro o cinco indicadores, espera que se alineen los cuatro, es muy difícil que pase, te crea mucha ansiedad, al final te das cuenta que no hiciste dinero con eso y, bueno, y al final te sientes frustrado, ¿no? Porque creíste lo que no era. Por ejemplo, si tú agarrabas aquí y decías en este punto, mire, el precio está sobre, por lo menos en este punto, 12 de abril de 2021, el precio ya tocó los 70, es el momento de vender. Hubieses vendido, el precio se permanece uno, 2, 3, 4 semanas moviéndose en el mismo rango. Tú te desesperas, tienes tu dinero guardado ahí, encapsulado en un solo activo, y después de eso, tú ves que empieza a caer, mira, es el momento. Incluso vendes un poquito más y después tienes un rally. Ven como el indicador se mantuvo durante un gran tiempo, porque eso es lo que no te dicen. Hay una frase muy famosa en economía que es de Robert Mann Keynes, que es que dice que los mercados pueden permanecer eh, irracionales mucho más tiempo de lo que tú puedes permanecer solvente. Y eso es una frase que a mí me quedó muchísimo porque es muy, muy, muy real. Al final del día, lo que tú crees que puede pasar o que va a pasar porque estás confiando en tu indicador, puede que no pase y el mercado puede permanecer irracional según tu teoría mucho más tiempo de lo que tú vas a poder permanecer solvente. Sí, ¿no? Y totalmente ahora, y ya como para pasar un poquito a las ventajas y las desventajas, o sea, sé que tenemos un orden en el tema de las ventajas y desventajas, pero aprovechando de lo que acabas de comentar, yo creo que una de las cosas, y no, o sea, no quiero con esto es como comparar o poner uno malo y uno bueno, pero yo creo que una de las diferencias y ventajas quizás de un método en comparación con el otro es que muchas veces los indicadores, ¿verdad? Muchas veces, y me atrevería a decir que la mayoría del tiempo, las personas no, o los traders en general, no saben qué les está indicando, o sea, qué les está indicando o cuál es el concepto o la lógica detrás de el indicador, sino simplemente, ¿verdad? Buscan es la forma de interpretarlo y lo aplican. ¿Sí me explico? Entonces, claro, el indicador es mucho más fácil de interpretar y mucho más fácil, vamos a decir, de utilizar que la acción del precio. Porque la acción del precio, a pesar de que digamos que cuando lo dominas, yo no me creo un experto de la acción del precio ni nada por el estilo, pero cuando uno ya aprende un poco más y de cierta forma dominas ese análisis, la interpretación se vuelve mucho más sencillo, o sea, se vuelve mucho más fácil la interpretación de lo que está ocurriendo en el mercado. Eso no significa que vas a hacer 100% en todas las operaciones, pero tienes un poquito más, le consigues un poquito más
o sea, ayuda mucho para tu estrategia. Sea cual sea tu estrategia, el saber analizar acción del precio te ayuda muchísimo. Entonces, la desventaja justamente con la acción del precio, con el análisis de la acción del precio es la dificultad de aprenderlo o de dominarlo en comparación de los indicadores que, si bien son complicados, porque son complicados quizás la formulación es complicada, quizás el saberlo es un poco difícil, pero el interpretarlo se hace mucho más sencillo y el poder colocarlo en una gráfica es mucho más sencillo y yo creo que por eso es que la gente se va mucho por ellos. No sé qué opinas tú, José. Claro, es que yo te puedo decir, agarramos a alguien que está comenzando hoy, que está escuchando hoy el episodio y le puedo decir de forma irresponsable, cada vez que llega a 70 vende, cada vez que llega a 30 compra. Y a la persona al tú dárselo tan fácil, porque bueno, hay que entender que siempre buscamos a lo mejor, o lamentablemente, muchas veces buscamos el camino fácil. Yo te digo, vende 70, compra en 30 y bueno, me llamas la semana que viene. Entonces tú inmediatamente te sientes, bueno, pero aquí entendí, esto es simplemente una serie de líneas que en el momento que toque 70, buenísimo. Y ve lo que va a pasar, por ejemplo, estamos aquí en la gráfica de Apple. Vamos a dar un ejemplo que está muy bueno, ¿no? Que lo acabo de ver, no lo tenía preparado. Yo con esa lógica, alguien ve esto y dice, mira, aquí llegué a 30, es el momento de comprar. Y viene y compra en este punto. Y a partir del momento que compró, después que el precio tocó 30 en el indicador, el precio tuvo un rally increíble, ¿no? Y bueno, vamos, esta persona hizo buena plata aquí. Y después te digo, mira, en el momento que toca 70, vas a vender. Y aquí tocó 70 en este punto, y él vendió, y mira, buenísimo, ¿no? Pero ¿qué está ocurriendo? Tampoco, esto es el escenario ideal, pero ¿cómo sabemos? Aquí se le dio perfecto, compró en 30 y vendió en 70. Pero en este momento que vendió en 70, ¿cómo sabemos que va a vender aquí si el precio no ha llegado a 30? ¿Y después qué ocurre? Nos vamos a el 30 de septiembre más o menos de 2019. El precio toca 30, pero increíblemente en este punto, ¿quién lo iba a pensar? El precio no se devolvió, sino que siguió subiendo y permaneció en ese territorio mal llamado sobrecomprado desde 30 de septiembre hasta febrero de 2020. O sea, más o menos unos 5 meses por encima de este valor. Si este trader hubiese comprado en este punto en que el precio toca 70 y que ese gurú del trading que se consiguió en Instagram, que tiene 200 seguidores, le dice que tiene que vender, hubiese incurrido en una pérdida terrible y con este gran movimiento. Sin embargo, si nos vamos a la acción del precio y entendemos la estructura del mercado, a lo mejor esa persona tiene este pequeño soporte o resistencia dibujado y entiende que el precio tocó con fuerzas, devolvió, hizo un pullback que es muy natural, después vuelve a tocar, pero en este segundo pullback no se devuelve tanto como la primera vez porque ya entendemos que los compradores se están poniendo en ese punto relevante, entendemos cómo de repente vemos este declive en volumen, que a Arturo y a mí nos encanta, y vemos como la vela que rompe por encima de esa línea de soporte o de resistencia rompe con un volumen por encima del promedio y es el momento de entrar, en vez de ser el momento de vender. Y ese es capitalizado en un muy buen movimiento que se transformó en seguramente una operativa de por lo menos 5% de ganadora con respecto al 1% de riesgo. Ahí rápidamente entendemos cómo el indicador no es simplemente la solución y cómo el que te digan qué es lo que debería pasar si vendes en 70 y compras en 30 es no entender cómo realmente funciona un indicador. Claro. Sí, y es eso, que muchas veces por la facilidad de la interpretación del indicador, también es lo que tú comentas, de que quizás no sé si es bueno o es malo, de que buscamos quizás de buscar la forma más sencilla de hacer las cosas, pero le buscamos esa facilidad al trading, que al final sí, efectivamente el buen trading es bastante sencillo, pero en un principio cuando estás aprendiendo tienes que aprender y saber qué es lo que estás haciendo. Ahora, ya continuando con un poco con las ventajas y las desventajas, que es algo que también que va de la mano con esto que venimos hablando. La acción del precio, ¿verdad? Siempre, o sea, la acción del precio dependiendo de cómo, o sea, el análisis, el price action, eh, normalmente dependiendo de cómo lo veas, tiene dos variables o dos elementos únicamente. Tiene precio y volumen, o precio solamente en dado caso de que seas más, de que tengas la otra visión. Ahora, con los indicadores pasa algo diferente. Con los indicadores, uno, sobre todo al principio, uno empieza a buscar, como uno quiere buscar que esto te dé, todas las operaciones te den positivo y conseguir una fórmula mágica que te dé todas las operaciones positivas, vas a llenar tu pantalla
de muchos indicadores. Vas a colocar RSI, vas a colocar MACD, bandas de Bollinger, Fibonacci, zonas de soporte, zonas de resistencia, vas a colocar medias móviles, vas a colocar todo, sé que las zonas de resistencia y soporte no son indicadores, pero vas a colocar la mayor cantidad de indicadores posibles, porque indicadores hay millones. Ustedes se van a la galería de TradingView y van a conseguir no solamente los indicadores como de la librería de TradingView, sino también unos que han creado los mismos usuarios de la Y hay plataforma. unas cosas locas. E incluso hay uno que te dice cómo tradear dependiendo si la luna está en cuarto menguante o luna llena. Bueno, imagínate, o sea, entonces a lo que voy es que, y ahí yo creo que sería una ventaja por parte del análisis del price action, porque mientras más limpia tengas la pantalla, más fácil es de visualizar las cosas. Y mientras más coloques más indicadores, se te dificulta mucho más y al final te vas a dar cuenta de que esa no es la vía, de que realmente la vía no es más, fíjense solamente la pantalla de José quitando el RSI que no lo utiliza. Es simple y sencillamente, ¿verdad? Una media móvil y listo. Y simplemente zonas de soporte, zonas de resistencia. No hay absolutamente más nada en la gráfica. Entonces, con el tiempo uno se va dando cuenta de que o sea, de que menos es más. Y es como, yo creo que la principal ventaja del price action. Claro, porque como bien dice Arturo, hay tantos indicadores que es muy fácil, y hemos sido presa de eso, no lo decimos de una posición cómoda, hemos sido presa de eso. Es muy fácil enamorarte de un indicador toda la semana, porque todas las semanas dices, mira, este me encanta. Incluso yo, hay dos o tres indicadores que a mí me gustan bastante. Hay uno que se llama los pivotes estándar, que a mí me gusta bastante porque al final del día yo sí creo que hay muchos puntos en la gráfica que están siendo vistos por muchas personas y si bien no es un punto relevante a nivel de, de lógica, sí es un punto relevante porque al estar tantas personas viéndolo, al final funciona como un punto donde la gente va a estar comprando dinero. Por ejemplo, la media móvil de 200 yo no la uso, aunque la media móvil, esta media móvil que tengo yo que es de 30 periodos, cuando la vemos en gráfica diaria, la media móvil de 2 perdón, cuando la vemos en semanal, este es el mismo punto, una media móvil de 30 en semanal es lo mismo que a nivel de precio que la media móvil de 200 en diario, que es como que la universalmente la que más se ve, ¿no? Pero esos puntos son puntos que son puntos donde la gente ve diariamente, donde la gente está muy pendiente, que sí que el Golden Cross, cuando pasa la media de 50 pasa por debajo de la de 200 son puntos que al final tanta gente lo ve que terminan siendo importantes. Pero cuando ustedes aprenden a identificar una gráfica como esta, totalmente, incluso yo buscando alejarme de esos sentimientos de indicadores y de precios, por eso es que mis velas, la que es negativa es negra y la que es positiva es blanca, no es roja ni verde, porque entendí en el camino que a mí me estaba afectando, porque cuando veía una gráfica verde me emocionaba, cuando veía una roja me... Entonces esto es como para tratar de que sea una zona más tranquilo para mí, que no involucre tantos sentimientos. Ahora, y otro punto importante que lo he repetido varias veces, Arturo, también es que cuando tienes dos, tres, cuatro indicadores, cada uno de estos indicadores parece ser el santo grial, quieres combinar a los cinco indicadores y al final lo que termina pasando es que muchas veces dejas de operar buscando ese punto en el cual los cinco se alineen para poder tomar tu operativa y no operas. Y al final del día, después que entiendes el trading, entiendes que no es solamente lo selectivo que debas o puedas hacer, sino que necesitas estadísticamente tener operativas. Tú necesitas tener exposición al mercado y entender que después de 100 200 tú tienes que ser rentable. Tus números tienen que darte rentabilidad, tu estadística tiene que darte rentabilidad y te vas a entender que una operativa es solamente una y necesitas tomar una cierta cantidad de operativas al año sin caer en sobretradear, ¿no? En hacer más de las que debes, pero sí debes tener una operativa. Es como dice Mal Minervini, ¿no? Y con eso te doy el pase. Mal Minervini dice, si tú consigues un sistema que te dé $2 cada vez que cae serie y $1 y pierdes $1 cada vez que cae cara, no vas a querer lanzar esa moneda cuantas veces puedas en tu vida. No es lo que vas a querer. Y es eso. Si nosotros conseguimos un sistema que se adapte a nosotros y que encontremos en el cual nos da un 40-50% de operativas ganadoras y cuando ganamos nos da dos veces lo que perdemos, no vamos a querer operar las veces que queramos, las veces que sea posible. Eso es el trading al final, si lo logras hacer bien. Bueno,
Y después de, qué buen pase filosófico, me encanta. Bueno, y ya así, la última ventaja, desventaja, y ahí hay otro punto para la acción del precio, para el análisis de la acción del precio, y es que justamente lo dijimos durante al principio del episodio, cuando estábamos explicando ambos conceptos, y es que justamente los indicadores tienen un retraso frente al análisis de la acción del precio. ¿Y por qué? Bueno, justamente porque todos dependen del precio y todos dependen justamente de, o la mayoría, para no decir todos, de los precios de cierre de las velas o de la acción. Entonces, el tema está en que cuando tú haces el análisis de la acción del precio, lo estás viendo en vivo, lo estás viendo al momento. En cambio, cuando lo ves, o sea, el indicador, ¿verdad? Hasta que no se termine de formar la vela, no te da la información completa. Entonces, por una cierta parte, el indicador no te da la información completa al momento. En cambio, al hacer el análisis de la acción del precio, la tienes por completo. Yo creo que igual con eso yo lo que quiero concluir es que no es que uno de los dos sea mejor que el otro. Yo sí me personalmente prefiero mucho más hacer el análisis por tema de price action, pero yo sé que son etapas y que todos tenemos que aprender todo para poder empezar a descartar qué nos sirve y qué no nos sirve. Yo al principio me pasó mucho lo que comentó José en su momento, de que teníamos ponía 5 o 6 indicadores en la gráfica y hasta que no me diera una concordancia de todos los indicadores, no tomaba la operación y todavía aún así perdía operaciones. Entonces, eh, me di cuenta poco a poco con golpes de que realmente menos es mucho más en el trading. Entonces, Y como golpe literal, tuve que meterle su cachetada. no, claro, claro, literal, o sea, por teléfono. Pero es eso, o sea, al final es un tema de cada quien adapta a su manera los indicadores, adapta a su manera el análisis del price action. No es que sea uno mejor que el otro, simplemente hay que aprender ambos, ¿verdad? Hay que saber hacer ambas cosas para poder tener la propiedad y el poder tener ese criterio de decir, mira, voy a utilizar esto porque esto me funciona mejor o esto no me funciona. Porque si utilizando 5 o 6 indicadores te funciona y eres rentable de esa forma, mire amigo, adelante. Coloque Claro. 7 si quiere. Pero ¿sabes qué creo yo? Y para ya cerrar, ¿no? Porque ya se nos acaba el tiempo. Que la raíz de este problema, la raíz del problema de tener muchos indicadores, es la búsqueda infinita en el tiempo de ese primer año, primeros 2 años de un trader, de ser, no ser rentable, sino de tener un porcentaje de acierto del 80%. Porque el problema recae en que no queremos perder, no queremos aceptar las pérdidas como parte del negocio, no queremos entender que necesitamos perder para poder ganar cuando ganamos dinero de entender que el negocio no es ganar 80% de las veces, entender que el negocio no es el trading no es ego, el trading no es yo, mira, yo soy bueno porque el 80% de las veces el precio hace lo que yo dije que iba a pasar, yo estoy prediciendo lo que iba a pasar. Cuando nos alejamos de eso y entendemos que no existe predicción en el trading, cuando nos alejamos de eso y entendemos que no existe eh, pasar más allá, entendemos que el trading no es porcentaje de acierto. Yo creo que con esto podemos ya cerrar el episodio de hoy. Agradecido enormemente con todas las personas que nos siguen semana a semana y con Arturo por siempre, bueno, conectarse con nosotros y compartir sus anécdotas y vivencias en el trading. Bueno, muchas gracias José, muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí y esto fue Hablemos de Trading. Hasta luego chicos.